En un futuro lejano, la humanidad finalmente se había ganado un lugar entre las estrellas. Tras siglos de lucha por sobrevivir en la Tierra, los humanos se unieron al Consejo Galáctico, una alianza de civilizaciones avanzadas que gobernaba la galaxia. Fue un momento de orgullo para la Tierra, pero no todos en el Consejo les dieron la bienvenida. Para muchas especies alienígenas, los humanos seguían siendo unos recién llegados, inexpertos e indignos de tener un asiento en la mesa. Rachel Monroe era una de las diplomáticas que representaba a la Tierra. Era joven, inteligente y estaba decidida a demostrar que la humanidad merecía su lugar en el Consejo. Rachel había pasado años estudiando culturas y lenguas alienígenas, y rápidamente se hizo conocida por su mente aguda y su actitud calmada. Pero detrás de su sonrisa educada, Rachel cargaba con una gran responsabilidad. Sabía que cada decisión que tomaba podía afectar el futuro de su planeta. Un día, el Consejo convocó una reunión especial a bordo de su enorme estación insignia, que orbitaba una estrella distante. El tema era la delicada distribución de recursos a través de la galaxia. Muchas especies acusaban a la Tierra de consumir demasiada energía y materias primas, mientras que otras argumentaban que el rápido crecimiento tecnológico de la humanidad representaba una amenaza. Rachel se preparó cuidadosamente para la cumbre, revisando datos y ensayando sus argumentos. Creía firmemente que la diplomacia podía resolver cualquier problema si se le dedicaba suficiente tiempo y esfuerzo. Al comenzar la reunión, la tensión era palpable. Los embajadores alienígenas se gritaban unos a otros, y sus voces resonaban en la gran cámara. Rachel escuchaba pacientemente, tomando notas y esperando su turno para hablar. Cuando finalmente se puso de pie, su voz sonó firme y clara. «Entendemos las preocupaciones de nuestros vecinos», dijo. «Pero la cooperación es mejor que el conflicto. Juntos, podemos encontrar soluciones que beneficien a todos». Sus palabras parecieron tener impacto. Algunos embajadores asintieron con la cabeza, mientras que otros guardaron silencio. Sin embargo, no todos compartían su visión. Una facción dentro del Consejo, liderada por una especie reptiliana llamada los Krillanos, veía a los humanos como una molestia. Interpretaron el discurso de Rachel como un desafío a su dominio y conspiraron para silenciarla permanentemente. Más tarde esa noche, Rachel se quedó trabajando para revisar algunos documentos en un rincón tranquilo de la estación. Sin que ella lo supiera, dos figuras sombrías entraron en la habitación. Antes de que pudiera reaccionar, la atacaron con un arma diseñada para simular un accidente, una repentina sobrecarga de energía que colapsó sus sistemas de soporte vital. Para cuando llegó la ayuda, ya era demasiado tarde. Rachel yacía inmóvil en el suelo, con los ojos muy abiertos por la conmoción. El Consejo declaró inmediatamente su muerte como un desafortunado percance causado por equipo defectuoso. No se inició ninguna investigación y no se hicieron preguntas. De vuelta en la Tierra, sin embargo, la gente se negó a creer la historia oficial. Jack Thompson, el mejor amigo de Rachel y jefe de la Iniciativa de Defensa de la Tierra, sentía que algo andaba terriblemente mal. Conocía a Rachel desde la infancia y sabía lo meticulosa que era. Ella no cometería un error tan descuidado. Decidido a descubrir la verdad, Jack comenzó a indagar en los últimos días de Rachel. Accedió a sus registros personales, los cuales ella había enviado a la Tierra antes de partir hacia la cumbre. Lo que encontró lo heló hasta los huesos. Rachel había descubierto pruebas de un siniestro complot que involucraba a varios miembros del Consejo. Planeaban despojar a la Tierra de su soberanía y repartirse sus recursos entre ellos. Peor aún, veían a Rachel como una amenaza porque ella había comenzado a reunir aliados para oponerse a ellos. Jack se dio cuenta de que la muerte de Rachel no era solo una tragedia, era una advertencia. El Consejo había enviado un mensaje claro: la presencia de la humanidad en los asuntos galácticos no sería tolerada a menos que se sometieran por completo. Pero Jack no estaba dispuesto a rendirse. Mientras miraba la foto de Rachel sonriendo en su escritorio, hizo una promesa silenciosa. Expondría la verdad y se aseguraría de que su sacrificio no fuera en vano. Poco sabía él que esta decisión desencadenaría una cadena de eventos que cambiaría el destino de la humanidad y de la galaxia para siempre.
Jack Thompson no podía quitarse la sensación de que la muerte de Rachel no había sido un accidente. Pasó largas noches en su oficina analizando los registros encriptados que ella había enviado. Cada archivo revelaba más sobre la oscura conspiración que había descubierto. El Consejo Galáctico no solo era indiferente hacia la humanidad, sino que buscaba activamente socavar el progreso de la Tierra. Rachel había estado reuniendo aliados entre especies alienígenas neutrales, con la esperanza de exponer los planes del Consejo, pero sus esfuerzos la habían convertido en un blanco. Mientras Jack unía las piezas de la evidencia, tropezó con algo aún más alarmante. Enterrado en lo profundo de los archivos militares de la Tierra había un proyecto llamado Eclipse. Era una iniciativa de alto secreto que había estado en marcha durante décadas, oculta del conocimiento público e incluso de la mayoría de los funcionarios del gobierno. El proyecto Eclipse detallaba la construcción de una flota masiva de naves de guerra avanzadas, naves muy superiores a cualquier cosa utilizada actualmente por las fuerzas del Consejo. Estos navíos estaban equipados con tecnología de vanguardia, incluidos escudos de energía y armas capaces de destruir flotas enemigas enteras. La flota nunca se había desplegado porque los líderes de la Tierra temían que provocara una guerra interestelar. La humanidad todavía era vista como débil en comparación con civilizaciones más antiguas y establecidas. Pero ahora, con Rachel muerta y la posición de la Tierra en el Consejo en peligro, Jack comenzó a ver la flota como la única esperanza de la humanidad. Si el Consejo pensaba que podía pisotear a la Tierra sin consecuencias, tendrían que pensarlo dos veces. Jack sabía que no podía actuar solo. Contactó a la presidenta Laura Bennett, la líder de la Asamblea Global de la Tierra. Al principio, ella dudó. Desplegar la flota sería una jugada audaz, una que podría escalar las tensiones hasta un conflicto total. No estamos listos para esto, dijo ella durante su reunión. El Consejo tiene siglos de experiencia. ¿Qué te hace pensar que podemos enfrentarnos a ellos? Jack se inclinó hacia adelante, con voz firme pero tranquila. Rachel dio su vida tratando de protegernos. Ella creía en el potencial de la humanidad, incluso cuando otros no lo hacían. Si no contraatacamos ahora, perderemos todo por lo que ella trabajó. Le mostró los registros, los planos y la evidencia de la traición del Consejo. Lentamente, la presidenta Bennett comenzó a ver el panorama general. La humanidad no podía permitirse permanecer pasiva por más tiempo. Con la aprobación de la presidenta, Jack comenzó a reunir un equipo para preparar la flota. Ingenieros y técnicos trabajaron día y noche, sacando las naves del almacenamiento y actualizando sus sistemas. Los pilotos se sometieron a un entrenamiento intenso, aprendiendo a operar los nuevos navíos. Entre ellos estaba Emily Dawson, una piloto civil que se había unido al ejército tras perder a su hermano en una escaramuza alienígena anterior. Emily estaba decidida a honrar su memoria y se entregó a su entrenamiento con una dedicación inigualable. Mientras tanto, la noticia de la muerte de Rachel continuaba extendiéndose por la Tierra. Estallaron protestas en ciudades de todo el mundo, con gente exigiendo justicia al Consejo Galáctico. Las redes sociales bullían con hashtags como #Justicia para Rachel y #La humanidad se levanta. Por primera vez, la humanidad se sentía unida, no solo como naciones, sino como una sola especie enfrentándose a la opresión. Pero no todos estaban de acuerdo con el plan de Jack. Algunos líderes argumentaban que desplegar la flota sería imprudente e invitaría a represalias por parte del Consejo. Instaban a la cautela, sugiriendo que la diplomacia aún podría resolver la situación. Otros, sin embargo, veían la flota como un paso necesario. Si mostramos debilidad, argumentó un senador, nos aplastarán sin dudarlo. El debate llegó a su punto crítico durante una sesión de emergencia de la Asamblea Global. Delegados de cada rincón de la Tierra se reunieron para decidir el siguiente movimiento de la humanidad. La sala estaba tensa, llena de discusiones acaloradas y apelaciones emocionales. Finalmente, Jack se puso de pie para dirigirse a la asamblea. Esto no se trata solo de Rachel, dijo. Se trata de quienes somos como especie. ¿Vamos a dejar que dicten nuestro futuro o vamos a tomar el control? Sus palabras tocaron una fibra sensible. Tras horas de deliberación,
la asamblea votó por un estrecho margen a favor de activar la flota. Cuando se anunció la decisión, una ola de determinación recorrió la sala. La humanidad había elegido luchar, no por odio, sino por el deseo de proteger su libertad. Jack salió del salón de la asamblea sintiendo tanto alivio como temor. Sabía que el camino por delante sería peligroso, pero también sabía que no había vuelta atrás. La flota estaba lista, y la Tierra también. Pasara lo que pasara, la humanidad lo enfrentaría unida. La decisión de activar el proyecto Eclipse envió ondas de choque a través del ejército y el gobierno de la Tierra. Durante años, la flota había existido solo como un rumor, susurrado en reuniones clasificadas y enterrado bajo capas de secreto. Ahora estaba cobrando vida. Los ingenieros trabajaban incansablemente en enormes hangares subterráneos donde las elegantes naves de guerra habían estado almacenadas durante décadas. Cada nave resplandecía con tecnología avanzada, escudos de energía que podían desviar fuego de plasma, cañones de riel capaces de perforar blindaje alienígena y motores diseñados para viajes más rápidos que la luz. El coronel Daniel Hayes, uno de los comandantes principales de la flota, caminaba entre las naves, inspeccionando cada detalle. Su rostro estaba marcado por la preocupación, pero sus ojos ardían con determinación. «Este es nuestro momento», le dijo a su equipo. «Hemos entrenado para esto. Nos hemos preparado para esto. Asegurémonos de estar listos». La presión era inmensa. Si la flota fallaba, la humanidad quedaría indefensa ante las fuerzas abrumadoras del Consejo. La almirante Lisa Carter, otra líder clave, supervisaba el entrenamiento de pilotos y tripulantes. Los presionaba al máximo, sabiendo que sus habilidades significarían la diferencia entre la victoria y la derrota. Entre los reclutas, Emily Dawson había demostrado rápidamente ser una de las pilotos más talentosas del programa. Su pequeño caza zumbaba a través de escenarios de combate simulados, esquivando fuego enemigo y asestando golpes precisos. Cuando aterrizó después de una sesión particularmente agotadora, la almirante Carter se le acercó con una rara sonrisa. «Tienes agallas, Dawson. Sigue así». Mientras la flota se preparaba para el despliegue, las tensiones en la Tierra alcanzaron un punto de ebullición. La opinión pública estaba dividida. Algunas personas apoyaban la decisión de luchar, viéndola como un paso necesario para proteger el futuro de la humanidad. Otros temían las consecuencias de provocar al Consejo Galáctico. Las protestas estallaron en las principales ciudades con multitudes coreando consignas como «No más guerra» y «Manténganse firmes». Los medios de comunicación transmitían debates acalorados con expertos discutiendo si la flota realmente podría enfrentarse a las fuerzas del Consejo. La presidenta Laura Bennett enfrentaba una presión inmensa desde todos los lados. Los diplomáticos la instaban a reconsiderar, advirtiendo que el Consejo podría tomar represalias con una fuerza devastadora. Los asesores militares, sin embargo, insistían en que mostrar debilidad solo envalentonaría aún más al Consejo. En reuniones privadas, Jack Thompson le recordó el sacrificio de Rachel Monroe. «No podemos retroceder ahora», dijo. «Si lo hacemos, la muerte de Rachel habrá sido en vano». A pesar del caos, los preparativos continuaron a toda velocidad. Se cargaron suministros en las naves y se realizaron comprobaciones finales en cada sistema. La moral entre la tripulación era alta, alimentada por una mezcla de miedo y determinación. Muchos de ellos habían perdido seres queridos en conflictos alienígenas en el pasado y veían esta misión como una oportunidad para contraatacar. Otros simplemente querían demostrar que la humanidad merecía su lugar en la galaxia. Finalmente, llegó el día de la partida. La flota se reunió en una estación espacial remota que orbitaba la Tierra, oculta de miradas indiscretas. Miles de personas se congregaron cerca de los sitios de lanzamiento para ver las naves ascender hacia el cielo. Las familias sostenían carteles que decían, «Tráiganlos a casa y creemos en ustedes». Cuando los motores rugieron cobrando vida, un silencio cayó sobre la multitud. Luego, con un estruendo ensordecedor, las naves se dispararon hacia el espacio, desapareciendo en la vasta oscuridad del más allá. Jack estaba en el centro de mando, viendo cómo la flota se desvanecía de la vista. Sintió una extraña mezcla de orgullo y ansiedad.
La flota era el mayor logro de la humanidad, pero también su mayor apuesta. Si tenían éxito, podrían cambiar el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. Si fallaban, la Tierra quedaría vulnerable a un ataque. Mientras las naves se adentraban en el espacio, Jack se volvió hacia la presidenta Bennett. «Está hecho», dijo en voz baja. «Ahora esperamos». La presidenta asintió, con una expresión indescifrable. Ambos sabían que la parte más difícil estaba por venir. La flota se dirigía directamente a territorio enemigo, donde las fuerzas del Consejo los esperaban. Pasara lo que pasara, el destino de la humanidad ahora descansaba en las manos de esos valientes hombres y mujeres a bordo de las naves. La flota se movía silenciosamente a través del vasto vacío del espacio, con sus naves deslizándose como sombras hacia el centro de mando del Consejo Galáctico. El viaje era tenso y silencioso, con cada miembro de la tripulación concentrado en sus tareas. Los pilotos realizaban simulacros en sus cabinas, los ingenieros verificaban los sistemas una y otra vez, y los comandantes revisaban los planes de batalla. Todos sabían lo que estaba en juego. Esta no era solo una misión, era la oportunidad de la humanidad para probarse a sí misma. Emily Dawson estaba sentada en su casa, mirando las estrellas infinitas. Pensaba en su hermano, que había muerto defendiendo la Tierra durante un ataque alienígena anterior. «Esto es por ti», susurró, apretando los controles con fuerza. Sus manos estaban firmes, pero su corazón se aceleraba. No tenía miedo de morir, tenía miedo de fallar. Fallarle a su planeta, fallarle a Rachel Monroe y fallarle a todos los que contaban con ellos. Cuando la flota llegó cerca del centro del Consejo, se encontraron enormemente superados en número. Docenas de naves de guerra alienígenas rodeaban la estación, con sus formas masivas erizadas de armas. La vista era intimidante, pero la almirante Lisa Carter no se inmutó. «Manténganse alertas», dijo por el comunicador. «Hemos entrenado para esto. Apéguense al plan». Jack Thompson estaba a bordo de la nave insignia, observando cómo se desarrollaba la escena desde el centro de mando. Respiró hondo y activó el sistema de comunicación de la flota. Su voz resonó a través del vacío, llegando no solo a las fuerzas del Consejo, sino también a innumerables oídos que escuchaban a través de la galaxia. «Les habla Jack Thompson de la Tierra», comenzó, con un tono tranquilo pero firme. «No hemos venido a conquistar, sino a exigir justicia. El asesinato de Rachel Monroe no quedará sin respuesta. Si se niegan a reconocer sus crímenes, tomaremos medidas». La respuesta del Consejo llegó rápidamente. Un embajador reptiliano llamado Brax apareció en la pantalla, con sus escamas brillando bajo la luz y su voz cargada de desdén. «¿Se atreven a desafiarnos?», se burló. «Su tecnología primitiva no es rival para la nuestra». Con eso, las naves del Consejo abrieron fuego, lanzando oleadas de rayos de plasma hacia la flota humana. El caos estalló cuando impactaron los primeros disparos. Las explosiones iluminaron la oscuridad y las alarmas sonaron en todas las naves humanas. Pero la flota mantuvo su posición. Los escudos de energía experimentales absorbieron gran parte del daño, protegiendo las naves de la destrucción. El coronel Daniel Hayes ladró órdenes a sus capitanes, dirigiéndolos a formar posiciones defensivas. «Mantengan la línea», gritó. «No dejen que rompan la formación». Emily y los otros pilotos lanzaron sus cazas, zigzagueando a través del fuego enemigo con una habilidad increíble. Emily apuntó a una de las naves alienígenas más grandes, disparando su cañón de riel con precisión. El disparo perforó el casco de la nave, provocando que explotara en una ráfaga de llamas. Vítores estallaron en los comunicadores mientras la tripulación celebraba la pequeña victoria, pero no había tiempo para descansar. Más enemigos se abalanzaban hacia ellos con las armas resplandeciendo. De vuelta en la nave insignia, Jack monitoreaba la batalla de cerca. Notó algo extraño. Las fuerzas del Consejo no estaban trabajando juntas tan bien como deberían. Algunas naves parecían dudar en atacar, mientras que otras actuaban imprudentemente. Estaba claro que la unidad del Consejo se estaba agrietando bajo presión. Jack aprovechó la oportunidad. «Apunten a sus puntos débiles», ordenó. «Concéntrense en romper».
Su coordinación. La estrategia funcionó. Al concentrar sus ataques en áreas específicas, la flota humana comenzó a ganar ventaja. Las naves enemigas se retiraban en desorden, dejando huecos en sus defensas. Jack vio su oportunidad para asestar un golpe decisivo. Se volvió hacia el teniente Ryan Mitchell, un hábil operativo conocido por su valentía. «Toma un equipo e infiltrate en su centro de mando», instruyó Jack. «Si podemos deshabilitar su liderazgo, podríamos terminar esto antes de que empeore». Ryan asintió y reunió a un pequeño equipo de asalto. Abordaron una lanzadera sigilosa y se deslizaron más allá de las líneas enemigas, dirigiéndose directamente a la estación del Consejo. Mientras se acercaban, Ryan sintió una oleada de determinación. Esto no se trataba solo de ganar una batalla. Se trataba de demostrar que la humanidad podía enfrentarse de igual a igual a las civilizaciones más poderosas de la galaxia. La lucha continuaba, pero la marea estaba cambiando lentamente. Por primera vez, las fuerzas del Consejo se dieron cuenta de que no estaban tratando con un oponente débil. La humanidad tenía dientes, y no tenía miedo de usarlos. El equipo de asalto, liderado por el teniente Ryan Mitchell, se movía velozmente a través del centro de mando del Consejo, con sus pasos amortiguados por el zumbido de la maquinaria alienígena. La estación estaba inquietantemente silenciosa en comparación con el caos exterior, pero Ryan sabía que no debían bajar la guardia. Cada esquina podía ocultar una emboscada, cada sombra una amenaza potencial. Su equipo estaba formado por otros 4, 2 ingenieros, un médico y una francotiradora llamada Clara Brooks. Cada uno había sido elegido por su habilidad y determinación. Mientras se arrastraban por pasillos tenuemente iluminados, Ryan mantenía su enfoque en la misión. Su objetivo era simple: deshabilitar el sistema de control central del Consejo y transmitir la evidencia del asesinato de Rachel Monroe a toda la galaxia. Si tenían éxito, expondrían la corrupción del Consejo y fracturarían su unidad. Pero llegar allí no sería fácil. La estación estaba fuertemente custodiada y sus defensas diseñadas para repeler intrusos. Llegaron a una gran puerta marcada con símbolos alienígenas. Uno de los ingenieros, un hombre fibroso llamado Alex, trabajó rápidamente para anular la cerradura. «Casi lo tengo», murmuró por lo bajo. Unos segundos tensos después, la puerta se abrió con un suave siseo. Dentro había una sala llena de paneles brillantes y pantallas holográficas. Este era el centro neurálgico de las operaciones del Consejo. Clara tomó posición cerca de la entrada, con su rifle listo para disparar en cualquier momento. Despejado, susurró después de escanear el área. Ryan asintió e hizo un gesto para que los ingenieros se pusieran a trabajar. Conectaron dispositivos portátiles a los paneles de control, subiendo un virus que interrumpiría los sistemas de la estación. Mientras tanto, Ryan accedió a las cámaras de seguridad, buscando a Brax, el embajador reptiliano que se había burlado de la humanidad durante la batalla. Lo encontró en una cámara cercana, rodeado de otros miembros del Consejo. Ryan apretó los puños mientras veía a Brax discutir con sus aliados, claramente frustrado por la inesperada resistencia de la flota humana. «Esto es culpa tuya», le espetó uno de los consejeros. «Los subestimaste». Ryan se volvió hacia Clara. «Necesitamos capturar a Brax vivo. Va a confesar todo». Ella levantó una ceja, pero no lo cuestionó. Ambos sabían lo arriesgado que era, pero también entendían lo que estaba en juego. Mientras los ingenieros terminaban su trabajo, Ryan y Clara avanzaron hacia la cámara donde se encontraba Brax. En el camino, se encontraron con varios guardias. La puntería de Clara fue letalmente precisa, derribando a 2 con rápidas ráfagas de su rifle. El resto retrocedió, dando al equipo suficiente tiempo para avanzar. Cuando llegaron a la cámara, Ryan pidió silencio. Se asomó y vio a Brax caminando de un lado a otro con ira. Los otros miembros del Consejo parecían inquietos, con su confianza sacudida por la batalla que rugía afuera. Ryan entró en la habitación, con su arma apuntando a Brax. «Se acabó», dijo con firmeza. Brax se congeló, entrecerrando los ojos. «¿Crees que puedes intimidarme? Escupio. ¿Tienes idea de con qué estás tratando?» Ryan no respondió. En su lugar,
Activó un dispositivo de grabación y lo sostuvo en alto. Confiesa exigio. Dile a todos lo que le hiciste a Rachel Monroe. Por un momento, Brax dudó. Luego, al darse cuenta de que no tenía salida, comenzó a hablar. Su voz temblaba de ira y miedo mientras admitía haber ordenado el asesinato de Rachel. La grabación capturó cada palabra, sin dejar lugar a la negación. De vuelta en la nave insignia, Jack recibió la transmisión. No perdió tiempo en transmitirla a través de la galaxia. En cuestión de momentos, la verdad se extendió como la pólvora. Las especies neutrales que alguna vez habían apoyado al Consejo se volvieron en su contra, indignadas por la traición. Incluso algunos de los propios miembros del Consejo se distanciaron de Brax, viéndolo como una carga. La marea de la batalla cambió dramáticamente. Con su liderazgo fracturado y la moral desmoronándose, las fuerzas del Consejo comenzaron a vacilar. Las naves se retiraban, poco dispuestas a luchar por una causa que había perdido toda credibilidad. La flota de la humanidad presionó su ventaja, empujando más profundamente en territorio enemigo. Cuando el polvo se asentó, Jack se permitió un breve momento de alivio. La misión había sido arriesgada, pero había valido la pena. El control del Consejo sobre la galaxia se estaba debilitando, y la humanidad había demostrado que podía enfrentarse incluso a los adversarios más poderosos. Pero Jack sabía que esto era solo el comienzo. La galaxia estaba cambiando, y el lugar de la Tierra en ella estaba lejos de ser seguro. Aún así, por primera vez en años, sintió un rayo de esperanza. El sacrificio de Rachel no había sido en vano. Había encendido algo más grande de lo que cualquiera podría haber imaginado. La batalla fuera del centro del Consejo estaba alcanzando su punto máximo. Las explosiones iluminaban la oscuridad del espacio mientras las naves intercambiaban fuego, con sus armas desgarrando escudos y cascos. Por igual, la flota de la humanidad luchaba con todo lo que tenía, pero el costo era alto. Se perdieron varias naves humanas, y sus tripulaciones se sacrificaron para proteger a los demás. Las pérdidas pesaban mucho sobre todos, pero no había tiempo para llorar. La lucha aún no había terminado. De vuelta a bordo de la nave insignia, Jack Thompson observaba el caos en la pantalla principal. Le dolía el corazón por los caídos, pero no podía permitirse que sus emociones tomaran el control. Cada decisión que tomara ahora podía significar la diferencia entre la victoria y la derrota. Se volvió hacia la almirante Lisa Carter, que estaba cerca, con el rostro sombrío pero resuelto. ¿Cómo estamos resistiendo?, preguntó. Estamos al límite, admitió ella. Pero el éxito del equipo de asalto nos está dando una ventaja. Las fuerzas del Consejo se están desmoronando. Jack asintió. La transmisión de la confesión de Brax se había extendido rápidamente, destrozando la unidad del Consejo. Muchas naves alienígenas se negaban a seguir luchando, alejándose de la batalla por completo. Otras dudaban, inseguras de en quién confiar. Era exactamente lo que Jack había esperado. El poder del Consejo se basaba en el miedo y el control, y exponer su corrupción había debilitado esos cimientos. A pesar de esto, algunas facciones permanecían leales al Consejo y continuaban luchando ferozmente. El propio Brax había huido del centro de mando tratando de escapar a bordo de una pequeña lanzadera. El teniente Ryan Michei y su equipo lo persiguieron, decididos a llevarlo ante la justicia. Siguieron a la lanzadera a través del campo de batalla, esquivando fuego enemigo y zigzagueando entre naves más grandes. «No dejen que se escape», gritó Ryan a su piloto mientras se acercaban. La lanzadera era rápida, pero no estaba diseñada para el combate. Unos pocos disparos bien colocados del rifle de Clara inutilizaron uno de sus motores, enviándola en espiral hacia un campo de asteroides cercano. El equipo de Ryan aterrizó cerca y se movió para capturar a Brax. El embajador reptiliano trató de resistirse, atacando con garras y fuerza bruta, pero no fue rival para Ryan y Clara. Juntos, lo sometieron y lo aseguraron con esposas. «Se acabó», dijo Ryan con frialdad. «Estás acabado». Con Brax capturado, la flota humana ganó aún más terreno. La moral se disparó entre los miembros de la tripulación que veían cómo sus esfuerzos daban frutos.
Pilotos como Emily Dawson se esforzaban más que nunca, derribando naves enemigas con ataques precisos. Su caza se lanzaba a través de los escombros de naves destruidas, disparando su cañón de riel sin descanso. Cuando uno de sus disparos incapacitó a un enorme crucero del Consejo, los vítores estallaron en los comunicadores. Mientras las fuerzas restantes del Consejo se retiraban, Jack emitió un ultimátum final. Usando el sistema de comunicación de la nave insignia, se dirigió a la galaxia una vez más. «Esta guerra termina ahora», declaró. «Ríndanse y enfrenten la justicia por sus crímenes, o sigan luchando y arriésguense a la aniquilación total. La elección es suya». Sus palabras resonaron en el campo de batalla, llegando tanto a amigos como a enemigos. Algunas naves del Consejo apagaron inmediatamente sus armas, señalando su rendición. Otras dudaron antes de seguir el ejemplo. Solo un puñado se negó a retroceder, pero fueron rápidamente abrumadas por el poder combinado de la flota de la humanidad. Para cuando el polvo se asentó, las fuerzas del Consejo habían sido neutralizadas. Su estación central flotaba silenciosamente en el espacio, con sus sistemas deshabilitados y sus líderes capturados o dispersos. La flota de la humanidad se reagrupó alrededor de ella, golpeada pero victoriosa. Los vítores estallaron a bordo de cada nave mientras asimilaban la realidad de lo que habían logrado. Contra todo pronóstico, se habían enfrentado a la fuerza más poderosa de la galaxia y habían ganado. Jack se permitió un momento de reflexión tranquila. Pensó en Rachel Monroe y en todo lo que había sacrificado para exponer la verdad. Su coraje los había inspirado a luchar cuando las probabilidades parecían imposibles. Ahora su legado viviría, no solo en la victoria que habían ganado, sino en la esperanza que habían dado a la humanidad. La almirante Carter se le acercó, con la expresión suavizándose. «Lo hicimos», dijo simplemente. Jack asintió, pero sabía que el trabajo no había terminado. La caída del Consejo dejó un vacío de poder en la galaxia, y reconstruir la confianza no sería fácil. Aún así, por primera vez en años, la humanidad tenía una oportunidad real de forjar su propio destino. Mientras la flota se preparaba para regresar a casa, Jack contempló las estrellas. La galaxia era vasta e impredecible, pero la humanidad había demostrado que podía defenderse. Cualesquiera que fueran los desafíos que les esperaban, los enfrentarían juntos. Las secuelas de la batalla dejaron a la galaxia en estado de shock. Durante siglos, el Consejo Galáctico había gobernado con mano de hierro, dictando el destino de innumerables especies. Ahora, sus líderes estaban capturados, escondidos o despojados de su autoridad. Brax, el embajador reptiliano que había orquestado el asesinato de Rachel Monroe, fue exhibido ante la galaxia en una transmisión en vivo. Su confesión, grabada durante la misión del equipo de asalto, se reprodujo en todos los canales de comunicación, exponiendo la corrupción del Consejo a miles de millones de seres. Las especies alienígenas neutrales, antes intimidadas por el poder del Consejo, comenzaron a alzar la voz. Algunas condenaron las atrocidades cometidas bajo la vigilancia del Consejo, mientras que otras ofrecieron su apoyo a la humanidad. Estaba claro que el equilibrio de poder en la galaxia estaba cambiando. La caída del Consejo creó un vacío, y la Tierra se encontró en el centro de atención, tanto como un símbolo de resistencia como un líder potencial. De vuelta en la nave insignia, Jack Thompson trabajó incansablemente para asegurar que la transición fuera pacífica. Sabía que derrotar al Consejo no era suficiente. Necesitaban construir algo mejor en su lugar. La presidenta Laura Bennett se unió a él vía holograma, con un rostro que mostraba tanto orgullo como preocupación. «Hemos ganado la batalla», dijo ella. «Pero no podemos dejar que este momento se nos escape. Si no actuamos ahora, alguien más llenará el vacío». Jack estuvo de acuerdo. Convocó una reunión con representantes de facciones alienígenas neutrales que se habían vuelto contra el Consejo durante el conflicto. Las discusiones fueron tensas pero productivas. Muchas especies admitieron que habían temido enfrentarse al Consejo antes, pero la valentía de la humanidad las había inspirado a reconsiderarlo. Juntos, redactaron planes para un nuevo órgano de gobierno, uno que incluyera una representación igualitaria para todas las civilizaciones, no solo para las más poderosas.
Mientras tanto, el teniente Ryan Mitchell y su equipo regresaron a la flota con Brax bajo custodia. El embajador reptiliano permaneció desafiante incluso mientras enfrentaba el juicio por sus crímenes. ¿Crees que esto cambia algo? Louis Speedo a Jack Durante un interrogatorio. La galaxia es un caos sin nosotros. Ya verás. No están listos para lo que viene. Jack no respondió. Sabía que Brax estaba tratando de provocarlo, pero también entendía la verdad detrás de sus palabras. Reconstruir la confianza y establecer el orden no sería fácil. Aún así, la humanidad había dado el primer paso hacia la creación de un sistema más justo, y eso le daba esperanza a Jack. En la Tierra, la noticia de la victoria desató celebraciones en todo el globo. Las ciudades se iluminaron con fuegos artificiales y las multitudes se reunieron en plazas públicas coreando el nombre de Rachel Monroe. Ella se había convertido en un símbolo de coraje y justicia, y su sacrificio recordaba a todos el costo de la libertad. Se erigieron estatuas en su honor y las escuelas comenzaron a enseñar su historia como parte de las lecciones de historia. Pero en medio de la alegría, también había luto. Las familias lloraban a los seres queridos perdidos durante la batalla, y los soldados heridos llenaban los hospitales de todo el planeta. Emily Dawson visitó uno de esos hospitales después de regresar a casa, buscando a las familias de los pilotos que no habían regresado. Dieron todo para que pudiéramos ganar, les dijo, con la voz temblorosa por la emoción. Les debemos seguir adelante. Con el paso de las semanas, el nuevo órgano de gobierno comenzó a tomar forma. Representantes de docenas de especies se unieron para redactar una carta basada en la cooperación y el respeto mutuo. La humanidad desempeñó un papel clave en estas negociaciones, ganándose el reconocimiento como un líder entre iguales en lugar de un recién llegado subordinado. Jack a menudo se encontraba dirigiéndose a la asamblea, y su actitud calmada ayudaba a cerrar brechas entre puntos de vista diferentes. Sin embargo, los desafíos persistían. No todas las facciones alienígenas apoyaban los cambios, y comenzaron a surgir rumores de rebeliones. Algunos creían que los viejos métodos del Consejo eran necesarios para mantener el orden, mientras que otros veían el cambio como una oportunidad para tomar el poder para sí mismos. Jack sabía que el camino por delante sería difícil, pero se negó a rendirse. La humanidad había demostrado que podía mantenerse firme, y él estaba decidido a honrar la memoria de Rachel construyendo un futuro más brillante. Mientras miraba las estrellas una noche, Jack sintió un sentido de propósito que no había conocido antes. La galaxia era vasta e impredecible, pero la humanidad había demostrado que podía estar a la altura del desafío. Pasara lo que pasara a continuación, lo enfrentarían juntos. Y esta vez, no tendrían que luchar solos. El nuevo órgano de gobierno, llamado la Alianza Galáctica, se convocó oficialmente 6 meses después de la caída del Consejo Galáctico. Representantes de cientos de especies se reunieron en un planeta neutral elegido por su ubicación central y su historia pacífica. La humanidad jugó un papel clave en la formación de los cimientos de la Alianza, con Jack Thompson tomando a menudo la iniciativa en las negociaciones. La carta que redactaron enfatizaba la igualdad, la cooperación y la justicia, principios por los que Rachel Monroe había luchado hasta sus últimos días. El legado de Rachel dominaba los procedimientos. Su nombre se mencionaba en casi todos los discursos, y su historia se convirtió en una piedra angular de la misión de la Alianza. Se erigió un monumento en su honor fuera del salón de la asamblea con una inscripción que decía, por el coraje ante la injusticia y la esperanza ante la desesperación. Delegados de toda la galaxia lo visitaban a diario, presentando sus respetos a la mujer que había encendido una revolución. De vuelta en la Tierra, la vida volvió lentamente a la normalidad, pero no del todo. La guerra había cambiado a las personas. Las familias lloraban a los perdidos en la batalla, pero también celebraban la valentía de los soldados y pilotos que habían arriesgado todo. Emily Dawson se convirtió en un símbolo de resiliencia, viajando por todo el mundo para compartir sus experiencias. Hablaba sobre su hermano, que había muerto defendiendo a la humanidad, y cómo su memoria la impulsó a unirse a la lucha. No ganamos porque fuéramos más fuertes, le decía a las multitudes. Ganamos porque nos mantuvimos unidos. Jack permaneció profundamente involucrado en el trabajo de la Alianza,
pero se tomaba tiempo para reflexionar sobre lo que se había logrado. Una tarde, mientras caminaba por los jardines cerca del salón de la asamblea, pensó en Rachel. Recordó su determinación, su creencia de que la humanidad merecía un lugar entre las estrellas. «Lo lograste, Rachel», se susurró a sí mismo. Nos mostraste el camino. A pesar del progreso, los desafíos persistían. Algunas facciones leales al antiguo consejo se negaron a aceptar el nuevo orden, lanzando ataques esporádicos contra naves y puestos de avanzada de la Alianza. Estos rebeldes veían a la Alianza como débil y desorganizada, esperando restaurar el gobierno autoritario del Consejo. Jack sabía que tomaría tiempo erradicarlos, pero confiaba en que podían ser detenidos. La unidad forjada durante la guerra le dio fuerza a la Alianza, y más especies se unían a sus filas cada día. La almirante Lisa Carter se hizo cargo de defender las fronteras de la Alianza, asegurando que ninguna amenaza quedara sin control. Su flota patrullaba regiones distantes del espacio, manteniendo la paz y protegiendo planetas vulnerables. Mientras tanto, el teniente Ryan Michei trabajaba estrechamente con operativos de inteligencia para rastrear a los leales restantes del Consejo. Brax, todavía encarcelado, ocasionalmente proporcionaba información a cambio de clemencia, aunque sus motivos siempre eran sospechosos. En la Tierra, la presidenta Laura Bennett anunció planes para reconstruir y expandir el proyecto Eclipse, no como un arma, sino como un disuasivo. La flota avanzada serviría como recordatorio de que la humanidad podía defenderse mientras contribuía a la seguridad de la galaxia. Las escuelas introdujeron programas para enseñar a los estudiantes sobre diplomacia y relaciones interestelares, preparando a las futuras generaciones para desempeñar roles activos en la Alianza. A medida que pasaban los años, las cicatrices de la guerra comenzaron a sanar. La posición de la humanidad en la galaxia se solidificó, ganándose el respeto y la admiración de antiguos adversarios. Las especies neutrales que alguna vez desconfiaron de los humanos ahora buscaban asociaciones, reconociendo su potencial como aliados. Se reabrieron rutas comerciales, florecieron los intercambios culturales y los avances científicos se aceleraron gracias al conocimiento compartido. Una noche, Jack estaba a bordo de una nave recién comisionada, mirando las estrellas. El navío llevaba el nombre de Rachel, un tributo a su sacrificio y visión. A su alrededor, jóvenes oficiales se movían con energía, listos para explorar sistemas inexplorados y forjar nuevas conexiones. Por primera vez en años, Jack sintió una sensación de paz. La galaxia estaba lejos de ser perfecta, pero se movía en la dirección correcta. El sueño de Rachel de una galaxia unida no había llegado fácilmente, pero se había hecho realidad. La humanidad había demostrado que podía elevarse por encima del miedo y los prejuicios, permaneciendo hombro con otros como iguales. Mientras Jack observaba cómo se encendían los motores de la nave, llevando a su tripulación hacia lo desconocido, sonrió. Cualesquiera que fueran los desafíos que les esperaban, la humanidad y la galaxia los enfrentarían juntos.